En la encuesta del CIS de junio de 2022, el 65,7% de los españoles declara que su economía personal es buena o muy buena. Sin embargo, el 69,1% califica a la actual coyuntura económica en España como mala o muy mala. Es decir, que los mismos españoles que dicen que les va bien porque tienen trabajo, porque ese trabajo es indefinido, porque el sueldo les sirve, porque pueden pagar los plazos o tienen una pensión decente, o porque su entorno familiar ve cómo sale adelante, están convencidos de que la economía en España es una ruina. ¿Y qué prueba tienen? Pues evidentemente la prueba definitiva son unos medios de comunicación que les repiten 24/7 que España se hunde. ¿Por qué? Pues por culpa del gobierno socialcomunista. Después del golpe a Salvador Allende y tras su muerte, tras el fusilamiento de 3.000 chilenos y el exilio de decenas de miles, una anciana miraba el escaparate de una tienda y le decía a un sacerdote: mire padre, ya vuelve a haber de todo en las tiendas. Y el padre le contestó: pero hija, ¿puedes pagarlo? No padre, no puedo pagarlo, pero mire, es que ya hay de todo. En la previa al golpe, la derecha usó el desabastecimiento como preparativo del alzamiento militar. Y lograban convencer a esa gente humilde que ya no podían comprar nada, pero se contentaban con mirar los escaparates llenos de productos. Desde el Watergate y la guerra de Vietnam, donde la prensa libre le torció los planes a los poderosos, controlar los dispositivos intelectuales se convirtió en un objetivo central. De manera que las mayorías pensaran que la alternativa era imposible. Y cuando la alternativa triunfara, y aún más cuando gobernaran para las mayorías, que esas mayorías recién llegadas al bienestar repudiaran a los gobiernos que les habían sacado de la miseria. No es gratuito que las tertulias televisivas estén llenas de falsos periodistas de extrema derecha. No es gratuito que los presentadores de los informativos terminen de jefes de prensa de los candidatos de la extrema derecha. No es gratuito que las multinacionales de los medios premien a sus presentadores más serviles. No es gratuito que las asociaciones de prensa sean en realidad asociaciones de empresarios de medios de comunicación. Porque la única manera de que esas personas que ven que la vida se les ha puesto un poquito menos cuesta arriba terminen odiando al gobierno que les ha permitido mejorar sus condiciones pasa por ese control. Las derechas lo tienen claro. Quieren países donde los niños terminen lanzando piedras a sus maestros, a los que les enseñaron todo, y que sin embargo cuando les llevan detenidos tienen que expresarles su odio. La lengua de las mariposas hoy es la lengua de todas las mentiras mediáticas. Guarden las piedras para los enemigos de verdad. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Vamos, que si Andalucía es más libre y más justa, también lo será España. Y también, al serlo España, lo será la humanidad. Como cuando eres un poco más alegre, que tu alegría alegra al mundo. Se juegan mucho los más de 8 millones de andaluces y andaluzas el domingo 19 de junio, y también todos los demás. Cuando creció el fascismo en Italia y en Alemania, terminamos pagándolo en todos sitios. La memoria molesta, porque desenmascara a los sinvergüenzas. La memoria nos recuerda quiénes han privado de tierra y libertad a los andaluces a lo largo de su larga historia. Convendría señalar a esos señoritingos que solo hace 40 años intentaron privar a Andalucía de una plena autonomía a nivel de Euskadi o de Cataluña o de Galicia. Os podéis imaginar de quién hablo. Hemos planteado la abstención activa, es decir, el voto en blanco. Eso es lo que acordó en su congreso reciente regional de las 8 provincias, Alianza Popular en Fuengirola, por entender que estaba mal planteada la cuestión. Entonces creemos que la autonomía es un tema importante. Entendemos que la autonomía no puede ser mitificada, no es una mina de oro, no resuelve los problemas que tiene Andalucía planteados. Por lo menos allí no se liaron a tiros como en Montejurra o como en Vitoria, aunque en Almería también se regó un poquito de sangre de inocentes. El caso es que los defensores de la Constitución del 78, que en su día votaron en contra, repitieron la jugada en 1981 con la autonomía de Andalucía. Los mismos que hoy van dando lecciones de libertad, lecciones de andalucismo, fueron los que intentaron boicotear aquel referéndum del 28 de febrero de 1981, porque significaba dar demasiada libertad a los andaluces. No nos engañemos a nadie. Los primeros traidores de Andalucía son sus señoritos. Y aquí, cuando se intentan montar los altos hornos en Marbella de los hermanos Heredia, todo el mundo se echa en lo alto porque aquí no se querían industrias. Querían tener a los jornaleros cerquita para explotarlos y no que se fuesen a la industria.
Señoritos traidores, en aquella convocatoria del 28 de febrero del 81 los andaluces se jugaban ser una autonomía de pleno derecho, o sea, si caminaban por el artículo 151 de la Constitución, Euskadi, Cataluña o Galicia, o por el contrario, escogían una vía lenta, la del 143, que no iba más allá de una mera descentralización administrativa. Vamos, que si Andalucía tenía un alma de nación propia o era una derivada entre Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y los burócratas de los ministerios. 41 años después, si Andalucía disfruta de una autonomía plena, es porque millones de andaluzas y andaluces decidieron no hacer caso al fundador del Partido Popular ni a los señoritingos. Soy el hombre de moda esta noche y entonces voy a ser el receptor de todos los palos como estamos viendo ahora mismo, ¿no? El marketing político y el viento de cola de unos medios de comunicación a favor han convertido a Juan Manuel Moreno Bonilla en una especie de Macron Cañí, el santo patrón del diálogo y de la tolerancia. Vamos, venga. Hay que reconocer que despedir a 8.000 sanitarios y no levantar la voz es meritorio. Por obra y magia de los grandes medios de comunicación, aquella imagen de la derecha asociada al señorito, al latifundista, al franquismo, a las cacerías, ha quedado en el olvido. ¿A quién le interesa recordar aquellos gobiernos de Aznar y de Rajoy que maltrataron con sus políticas a Andalucía? ¡Ay, la memoria! Moreno Bonilla era secretario de Estado cuando Rajoy, el que está ahora imputado en Andorra, porque en España los jueces son como son, recortó 3.000 millones de la ley de dependencia en Andalucía. 3.000 millones, Moreno Bonilla. Por culpa de aquellos recortes, Andalucía está hoy a la cola en España en dependencia. En 2021 fallecieron 10.000 andaluces mientras esperaban que la Junta de Andalucía resolviese esa prestación. Memoria. Los telediarios de Mediaset o de A3 Media no hablan de estas cosas, como diría Casado. Pero también tengo que decir que ese PP ya no existe. Andalucía, con el PP y Vox, significa recortes, empeoramiento de los servicios públicos, retrocesos en los derechos sociales, crispación y eso sí, propaganda, mucha propaganda, porque ese es el bagaje de los 3 años de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía, sin dar voces. Ahí están, como decíamos, los más de 8.000 sanitarios despedidos o las 720.000 personas en listas de espera. Si gana la derecha, muchos van a querer estar como ahora. El candidato del Partido Popular asegura, tan centrista él, que tiene muy claras cuáles son sus líneas rojas, que no se moverá ni un milímetro, que se mantendrá firme e inamovible en cuestiones como el respeto al estatuto, en las políticas contra la violencia de género o en la defensa del Estado de las autonomías. ¿Dónde habré oído yo esto antes? Si tan solo necesita un escaño de Vox, si tan solo necesita una abstención de Vox para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del gobierno. Si es que más claro el agua. Ya vimos lo que pasó en Castilla y León. La sombra de Vox es alargada, taimada y muy vengativa. Llevan planeando sobre el Palacio de San Telmo desde que Moreno Bonilla es su inquilino. En temas como la violencia de género, la Junta que él preside apenas ha ejecutado la mitad de los fondos del Pacto de Estado. Porque serán fascistas, como dijo Almeida, pero es que además no saben gobernar. En enero de 2020 el tripartito, formado por PP, Ciudadanos y Vox, suprimió las ayudas para fomentar la igualdad y para combatir la violencia machista y la exclusión social de las mujeres. ¿Pero qué os han hecho las mujeres derechas españolas? De un plumazo, 241 ONGs y asociaciones se quedaron sin ayudas. Si fuera la Asociación Teresiana de las Monjas Conservadoras del Santo Sepulcro, para eso siempre hay dineros. A ese tijeretazo de 1,8 millones de euros hay que añadir la supresión, un año después, en enero de 2021, de las subvenciones a los proyectos de atención a mujeres víctimas de violencia. Y todo esto para satisfacer ¿a quién? ¿A quién le molesta la violencia de género? El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. Los números no engañan. Con Moreno Bonilla de presidente, Andalucía está a la cola en gasto sanitario público por habitante, 1.398 euros, unos 240 euros por persona por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas. Lógico que 858.529 personas estén en lista de espera. Casi el 10% de la población andaluza esperando ser atendidas. El 10%, 1 de cada 10, perjudicados por las políticas de la derecha directamente. La educación pública pues no está mucho mejor.
Según la última estadística oficial, la de 2019, el gasto por alumno en la escuela pública asciende a 4.803 euros. 600 euros menos que la media del Estado. 600 euros por alumno. Claro, subcampeones, porque están detrás de la Comunidad de Madrid gobernada por Díaz Ayuso. Estas cifras explican por qué Andalucía es la comunidad con más abandono escolar. Métele 600 euros más a cada alumno. Claro, si no inviertes en educación, ¿cómo coño vas a solucionar el secular atraso socioeconómico andaluz? ¿O es que no quieres que Andalucía prospere educativamente? Bueno, siempre habrá un trabajito de camarero en la Feria de Abril, ¿eh? Eso sí, con un contrato de media jornada, que para estos señoritingos media jornada es trabajar, pues eso, media jornada, 12 horas. Esto cuenta. Para que lo cuentes en París o donde te salga de las pelotas, mamón. Que os gastéis muy mala leche al juzgarnos. Esta mujer, por si lo quieres saber, hasta hace 2 días firmaba con el pulgar. El señorito Juanma se jacta de ser el artífice del milagro económico andaluz, ya, como cuando Rodrigo Rato presumía del milagro económico español, y ya vimos dónde terminó, en la cárcel. Lo único cierto es que desde que Moreno Bonilla preside la Junta, el tejido industrial andaluz ha ido a peor. El paro, que en ese sector se ha reducido en España más de 8 puntos a nivel nacional, en Andalucía ha subido más de un 13%, no crean empleo. Eso sí, la tauromaquia, que no me la toquen, ¿eh? En estos 3 años Moreno Bonilla se ha gastado casi 1,5 millones de euros en fomentar la fiesta de los toros. Bueno, la fiesta de los que disfrutan viendo cómo torturan a los toros. Conclusión. Si lo que quieres es ser torero, el PP y Vox te garantizan el futuro. Pero como quieras otra cosa, te vas a enterar. Porque el PP no tiene nada que envidiarle a Vox, y a Vox le sobra la Constitución e incluso la democracia. ¿Qué tiempos aquellos, cuando en las noches de Madrid y de Sevilla salían a relucir las cadenas para disciplinar a tanto hippie, a tanto rojo y a tanto desobediente? Andalucía era la segunda comunidad con más desempleo cuando Moreno Bonilla entró en el Palacio de San Telmo. Y hoy lo sigue siendo, 3 años después. 8 de las 10 ciudades con más paro son andaluzas. Y andaluces son 12 de los 15 municipios más pobres de toda España. Os importa una mierda Andalucía, derechas españolas. Según los últimos datos oficiales de 2020, Andalucía es también la penúltima comunidad en PIB per cápita, con 17.747 euros. Una riqueza por habitante que no llega al 75% de la media nacional. Cuando ves a gente joven que no tiene ni el menor mínimo ánimo de progresar, eso es grave. Eso solo pasa en Andalucía. ¿Es esto lo que queréis para Andalucía? Una Andalucía de señoritos por secula seculorum, y que el Señor os lo bendiga. Y es verdad que los gobiernos del PSOE en Andalucía han sido muy precarios y son responsables de mucho del atraso que hoy hay, y también son responsables de que la gente piense que en la derecha y en la extrema derecha puede haber una solución, pero es que hay más opciones, aunque no te lo cuenten en las televisiones. Seguramente no hay nada más amargo que una chirigota, una risa amarga como la dulzura doliente de un blues o el puñal escondido en una bulería. Andalucía, esa que divierte, grabado a fuego lleva un puñal de yunques viejos que la dirigen los que la enseñaron solo a rezar y a atolondrarse con la imaginería sagrada. Empezábamos con la letra del himno de Andalucía, y qué mejor que terminar con aquella gran canción de Pepe Suero. ¿De verdad queremos para nuestros hijos que el caballo del señorito siga pisando las tierras muertas de Andalucía? Los siglos de resignación ya pasaron. Si en vez de ser pajarito fuéramos tigre bengala, si en vez de ser pajarito fuéramos tigre bengala. Juan Antonio Delgado, guardia civil andaluz del pueblo de Camarón de la Isla, por cierto, diputado en el Congreso de Cádiz, candidato por Andalucía a las elecciones de este 19J y carnavalero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera, Juan Antonio. Muchas gracias por invitarme, Juan Carlos. Oye, el otro día me llamó la atención cómo con una técnica incomparable te colocabas el micrófono al tiempo que le soltabas un par de frescas al candidato de la derecha. ¿Cómo fue aquello? Yo creo que te he visto a ti muchos programas tuyos, a lo mejor tiene algo que ver también, porque tú también sales por ahí algunas veces por petelera de esa manera. Bueno, pues son las cosas del directo.
tú lo sabes, ¿no? Que se me cayó el micrófono, porque además que era verdad, se me cayó el micrófono y yo me lo estaba poniendo y le estaba contestando, ¿no? Porque, bueno, estábamos en el debate de Canal Sur y estaba el de Vox diciendo, pues, en fin, las mismas tonterías de siempre, que quieren cerrar el Canal Sur, pero de forma incoherente, pues estaba allí en el debate de Canal Sur y que quiere disolver la autonomía de Andalucía, pero se presentan a las elecciones de Andalucía, ¿no? Y que además tienen subvenciones por eso, ¿no? Después van por ahí diciendo que si los chiringuitos, que si los sindicatos, pero es que ellos también tienen dinero de las subvenciones de todos los partidos políticos. Es decir, entran en el juego democrático, ¿no? De todos, pero insultando lo que ellos, bueno, pues, haciendo populismo y postureo y nada más, ¿no? A mí me gustó mucho porque esa sensación, ¿no?, de desentendimiento mientras que te colocabas el micrófono, creo que es una herramienta útil para confrontar a la extrema derecha. No tomarles tan en serio, pero al mismo tiempo tampoco despreciarles, sino decirles, te tengo que atender porque estás haciendo daño, pero que sepas que respetarte no te respeto mucho. Hay que hacerle frente, hay que contraatacar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Responderle a toda su... En fin, todo lo que dicen que no es cierto, que es incoherente, que es mentira, que es populismo, pues hay que responderle, ¿no? Pero además sin decirle, bueno, bebé, que sí, que bebé esté muy bien, pero que espérate que vivamos en el micrófono, que es más importante, ¿no? Es decir, restándole la importancia, porque al final la gente no es tonta, Juan Carlos, ¿no? Y al final yo digo eso y la gente sabe que, bueno, quien lo vota por otras cosas, no lo votan por lo que van a hacer, porque, bueno, ni tienen programa electoral, ¿no? Entonces quien lo vota por otra cosa. ¿Por qué vota una persona humilde a la extrema derecha? Yo creo que en parte como consecuencia de cómo funciona en este país, bueno, yo creo que en todos los sitios, ¿no? Porque la ultraderecha la votan en Francia, además unos niveles también altísimos, la votan en Alemania, la votan en Estados Unidos, en fin, en países plenamente democráticos que no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros o que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿no? Yo creo que también, en el caso de España, creo que también un poquito el hartazgo de la gente, ¿no? Allí el otro día, pues éramos en el debate 4 políticos, 2 por lo menos llevaban pues, toda la vida en la política. Hay mucho político profesional que va de debate en debate prometiendo a la gente solucionar sus problemas y a los 4 años pues vuelve otra vez al debate, le promete lo mismo y no lo hace, ¿no? Entonces la gente pues desconfía un poquito ya de la política. Cuando viene alguien con la fórmula mágica, que ya sabemos que eso no existe, pero te promete algo y bueno, parece que como te suena bien un poquito y tal, pues yo creo que es por eso, ¿no? Se dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero uno mira qué ha pasado en Madrid después de elegir a la derecha junto con la extrema derecha y está peor la educación, la sanidad, la vivienda, el transporte. Pero ¿sabe qué pasa? Que al final, bueno, el Partido Popular ya decían los jueces que actuaba como una organización criminal, ¿no? Y las organizaciones criminales no son tontas, ¿no? Saben muy bien cómo tienen que actuar, ¿no? También, ¿qué pasa? Bueno, pues que se subvencionan muchísimos medios de comunicación para que hable bien de ellos. Esto es así. Es decir, lo contrario es engañar a la gente, ¿no? No se subvenciona un periódico o una televisión porque tiene problemas con las plantillas para que los trabajadores se hagan menos horas, tengan mejores condiciones sociolaborales. Se compran las cosas como son, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces es mucho más difícil, pues que la gente se dé cuenta de todo lo que está pasando aquí en Andalucía. En sanidad, por ejemplo, bueno, pues el otro día le daba yo estos datos, ¿no? Es decir, en Andalucía estamos a la cola en el número de camas, es la comunidad autónoma que tiene menos camas por habitante en los hospitales, es la comunidad que gasta menos en sanidad por habitante, 1.388 euros, frente casi a 2.000, por ejemplo, del País Vasco, 1.900 y algo, ¿no? Y es la comunidad lo peor en todo en sanidad, es decir, la que menos invierte, la que más está derivando pacientes a la privada, es decir, es un desmantelamiento de la sanidad pública de forma permanente, ¿no? Pero claro, esos datos no se conocen. No hay reportajes en el propio Canal Sur. Es decir, si yo defiendo la televisión pública andaluza, que tiene que tener una televisión pública andaluza, pero claro, es que la máxima responsable de Canal Sur la puso el señor Moreno Bonilla. Es decir, es un político que es el que se encarga de censurar, ¿no? Como Urdaci cuando CCOO, ¿os acordáis? ¿No? Pues eso es lo que pasa. Entonces, claro, yo defiendo la televisión pública, el Canal Sur, como te he dicho,
eso no quiere decir que yo defienda cómo funciona. Claro que tenemos que meter otro tipo de servicio público, ¿no? Macarena Olona ha exigido a Moreno Bonilla gobernar juntos. Y yo creo que además Moreno Bonilla ya tiene en su cabeza que va a meter a Macarena Olona. Es decir, Moreno Bonilla está en el momento mañueco. Mañueco en este momento de la campaña, cuando faltaba 2 días, cuando faltaba 3 días, decía que eso era imposible, que él iba a ganar por mayoría absoluta, en fin, lo negaba todo, ¿no? Pero al final, bueno, ya hemos visto que le ha puesto un chiringuito al vicepresidente. Le digo un chiringuito porque no tiene prácticamente competencia, pero está ganando una pasta y le ha puesto un chiringuito. Y yo creo que el señor Moreno Bonilla ha convencido, si gana las elecciones, que eso está por ver, porque bueno, las encuestas tú ya saben cómo son, ¿no? Pero si gana las elecciones, pues le montará el chiringuito a Macarena Olona y la pondrá de vicepresidenta del gobierno de la Junta de Andalucía, no me cabe duda. Después de uno de los debates, Macarena Olona desapareció de la escena pública. ¿Qué ocurrió? Bueno, desapareció, incluso mintió porque había dicho que iba a dejar el escaño con antelación, ahora ha dicho que no, de hecho no ha dejado el escaño, ¿no? Entonces, bueno, pues nadie lo sabe. Yo creo que esta gente dan ya por hecho de que van a ganar de que van a tener un resultado bastante importante y bueno, se permiten el lujo de ni siquiera aparecer, ¿no? ¿Se frena a las derechas diciendo cuidado que viene la derecha o hay que inventar otras fórmulas? No, yo creo que hay que explicarle a la gente o recordarle qué es la extrema derecha y qué es la derecha, ¿no? Porque al final la derecha y la extrema derecha es lo mismo, Juan Carlos, es decir, que vienen del mismo sitio y que en el Congreso hemos visto que votan lo mismo en contra de las pensiones, en contra de los ERTE, en contra de la ley de la cadena alimentaria. Y lo que hay que explicarle a la gente y recordarle, por ejemplo, que de la derecha, cuando hablaba del milagro económico de Rodrigo Rato, acabó en la cárcel. Es decir, que la derecha es las cloacas, que la hemos visto, incluso algunos lo hemos sufrido, las cloacas, el desmantelamiento, la privatización, en fin, hay que recordarle a esta gente. Derecha y extrema derecha en España es, pues eso, los recortes, una sanidad, vender todos los servicios públicos, la sanidad, la educación. Yo creo que hay que hacer esa pedagogía, explicarle a la gente. Yo no soy muy partidario de meter miedo, de que cuando Franco, no sé cuánto, sí, ya sabemos que algunos son los nietos de los franquistas y que defienden incluso algunos valores y algunas propuestas que traen que son escandalosas y que tienen un general que firmó un manifiesto a favor de Franco y todas esas cosas, ¿no? Pero sobre todo las cosas de cobre. Cuidado, que esta gente lo que viene es a robar. Y además lo podemos decir así de claro porque hay un montón de procesos, hay un montón de gente condenada y tienen gente en la cárcel. Y hay que decirlo así. El candidato previo a Macarena Olona está imputado por robar más de 2 millones, ¿no?, al erario público. Efectivamente, ¿no? Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Al final, por eso te decía que Vox es igual que el Partido Popular, pero sin filtro. Ya está. Y hay que explicarle que son lo mismo, vienen de lo mismo. Y un ejemplo claro es, como tú has dicho, el anterior portavoz, bueno, el que se presentó a presidente el que fue candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, ¿no? Subida del salario mínimo, ingreso mínimo vital, ley del solo sí es sí, finalizar con el voto rogado. El palmarés del gobierno es bastante espectacular, sin embargo parece que en el relato no obtiene los mismos resultados espectaculares. Bueno, sí, y todo el mundo sabe que si Unidas Podemos no estuviese en el gobierno, el Partido Socialista mejor dicho, el Consejo de Ministros no aprobaría muchas cosas de las que se han aprobado. Eso lo sabe. Lo que pasa es que después también es verdad que, los partidos grandes pues tienen todos sus mecanismos para, que lo que parece que lo que hemos hecho otros porque parezca que lo han hecho ellos, ¿no? Complicado, es difícil, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, que llenamos un espacio, que había más de 3.000 personas que estábamos allí todos juntos, pues yo decía a mí, digo, ya verás, como Vicente Valle le pone alguna pega. Y era un esto perfecto, ¿sí? Porque había, sobre todo estaba lleno y estamos a 40 grados. Es decir, que eso tiene un mérito ya para la gente allí pasando calor, y estábamos todos, se nos veía ilusionados, con ganas, haciendo propuestas serias, rigurosas, dando datos. Bueno, pero mira. Ya. ¿Va a salir alguna vez Andalucía de ese relato de la frivolidad, del chiste fácil y de la referencia solamente a una supuesta gracia?
Bueno, yo ayer lo dije, ¿no? Bueno, y de hecho hace poco el señor Feijóo fue a Cádiz y lo primero que dijo fue, pues, los gaditanos sois graciosos, ¿no? Bueno, a ver, mire, vamos a ver, lo que usted tiene que venir aquí como representante político, bueno, pues con unas propuestas debajo del brazo, hay que ser serio, ¿no? Pero bueno, yo, Andalucía no es ni la graciosa, ni la sirvienta, Andalucía es la de los poetas, la de los sabios, la de Averroes, la de Séneca, la de Alberti, la de Picasso, en fin, la de Lorca y Machado, es decir, la de Camarón y Rocío Jurado, ¿no? Andalucía es la tierra donde hay más arte por metros cuadrados y eso, bueno, pues lo tenemos nosotros innato y es nuestro, ¿no? Pero bueno, sí, hay que ver, ¿no? Por fin hemos visto a Yone Belarra y a Yolanda Díaz en un escenario abrazándose. Y ha sido en Andalucía. Para que tú veas para lo que da Andalucía, ¿no? Yo creo que sí, ha estado bonito y ha estado bien, ¿no? Porque al final en estas elecciones nos jugamos mucho, nos jugamos o que Andalucía vuelva a ser protagonista de su historia. Claro, es que Andalucía ya nos han escrito el guión de lo que iba a pasar. Nos pasó en el año 77, cuando nosotros ese guión lo borramos y lo hicimos de nuevo, lo hicimos nuestro, ¿no? En el año 77, cuando el pueblo andaluz salió a la calle a pedir el derecho a la autonomía, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo que, aunque era muy pequeño, pero mi madre aquel día nos cogió a todos los hijos, y cogió un trozo de sábana, la pintó en verde y blanca, claro, era una fiesta aquello, yo no sabía ni dónde iba, ¿no? Pero quiero decir, el pueblo los andaluces fueron protagonistas de su historia por primera vez. Y yo creo que lo hemos hecho más veces, ¿no? Yo creo que el próximo 19 de junio se juega mucho. Es muy importante porque, con todo mi respeto, no es lo mismo Castilla y León que Andalucía, me refiero, por la amplitud, por el número de habitantes, en fin. Sería mucho más dramático que la ultraderecha entrar a las instituciones de Andalucía, ¿no? Y por eso es importante, nos jugamos mucho y Ione, por supuesto, y Yolanda, que tienen esa altura de mira política y tal, pues yo creo que estuvieron donde tenían que estar. ¿Qué ha pasado en Andalucía, una tierra tradicionalmente de izquierdas, para que la derecha esté gobernando? Pues yo creo que se lo debemos al Partido Socialista, y esto hay que decirlo así, ¿no? Yo creo primero que 37 años gobernando en ningún sitio y por ningún partido es bueno, ¿no? Porque al final hace de la política pues una profesión, de los amiguetes, no sé cuántos, los ERTES, en fin, yo creo que se lo debemos al Partido Socialista porque no es bueno, ¿no? Y, en fin. ¿Por qué un andaluz o una andaluza debiera votar a Por Andalucía y no a Adelante Andalucía? Pues mira, yo creo que ya tiene donde puede comparar. Es decir, Por Andalucía es lo más parecido a Unidas Podemos, que está en el gobierno, que hemos puesto en el centro de la política las cosas de comer, las cosas de la gente, los ERTE, las pensiones, los que hemos sido capaces que el Partido Socialista haga cosas que nunca hubiese hecho si no estábamos nosotros, ¿no? Y eso es, digamos, esa es la diferencia. Frente a eso, pues más de lo mismo. Las derechas pues nos traen recortes, nos traen cloacas, nos traen mafia, nos traen... Bueno, ya aquí en Almería pues hay un caso de las mascarillas, como ha pasado en Madrid, cuando en el peor momento de la crisis la gente se estaba muriendo, pues había gente que estaba haciendo negocio con la muerte de los demás y con las mascarillas. Eso es la extrema derecha y lo que nos ha traído la derecha. Eso es así, ¿no? Hay una parte de la izquierda que puede pensar, votar a un picoleto, ¿pero eso qué es? Pues yo creo que el otro día, que además me hizo mucha ilusión, vino Pablo Iglesias a presentar su libro aquí a San Fernando, en Cádiz, ¿no? Y lo decía Pablo Iglesias, ¿no? La izquierda algunas veces nos hemos pasado repartiendo etiquetas de quién es de izquierda y quién es de derecha, ¿no? No hay ningún país, tú que viajas mucho por todo, en fin, no solo por Latinoamérica, sino por muchos sitios, no hay ningún país en el mundo donde no haya policía y no haya fuerzas armadas. Si somos inteligentes y hacemos pedagogía, para gobernar un país tiene que ser con su policía y con su fuerza armada. Otra cosa es que no nos guste el modelo de policía que tenemos o el modelo de las fuerzas armadas, pero eso se puede cambiar y yo soy partidario de cambiar muchísimas cosas, ¿no? Pero ojalá hubiese muchos picoletos y maderos y todo lo que sea de comprometido, de izquierda
y con conciencia de clase, que es lo importante. La idea de España, que ha manejado tradicionalmente el Ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional, parece que es la heredada, ¿no?, del franquismo o de la derecha. ¿Tenemos la obligación de inventar otra idea de España para que la izquierda también la asuma como propia, porque somos españoles? Yo lo primero que tenemos que hacer es no regalarle siempre a la derecha pues todos nuestros símbolos, todas estas cuestiones, ¿no? Y a partir de ahí pues tenemos que construir una España que nos guste a todos, ¿no?, lógicamente, ¿no? Pero, en fin, yo creo que la Guardia Civil, por ejemplo, yo creo que es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo. Yo en la Guardia Civil tengo compañeros de todas las ideologías, de todos los pensamientos y tal. Otra cosa es, como te he dicho, que las estructuras de ambos cuerpos, policía, de Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas, pues no se han adaptado a la situación actual. Bueno, todavía hay algunos altos mandos de aquella época franquista, torturadores, que tienen medallas concedidas. Y eso es porque tenemos dos normas, la de recompensas y medallas, que son preconstitucionales, me refiero, que son de antes de la Constitución. Una es del 68 y otra es del 70, por ahí, ¿no? Claro, eso se ha cambiado, no hay una ley moderna que diga, vamos a ver, cuando uno de hecho meta la pata o tan siquiera diga que sobran 32 millones o 62, decirlo, cosas de estas, directamente a este hombre se le quita todas las medallas y se va a su casa. Ya está, pero esto ha pasado. En Alemania pasa esto y lo hacen y destituyen a altos mandos. O sea, aquí en España todavía los altos mandos son intocables, de policía, de Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Qué le diría Juan Antonio Delgado a un jornalero o a un camarero que tiene pensado votar a Vox? Lo primero, que uno de mis abuelos también era jornalero y el otro era panadero. Y que los de Vox, pues ya hemos visto como en el peor momento de la pandemia, iban a manifestarse al barrio de Salamanca con el palo de gol y con el Porsche, ¿no? Ya está. Es que no hace falta mucho más, ¿no? Y que nosotros somos, pues como ellos, desde el punto de vista de, en fin, gente que nos preocupamos. Primero, que venimos del mismo sitio, ¿no? Es decir, somos jornaleros, gente de popular, en fin, normal, ¿no? Y que lo que venimos es a dar soluciones a muchos problemas, porque al final el estado de bienestar existe cuando hay unos servicios públicos fuertes. Yo, mi madre, que cobra una pensión de 700 y poco, como muchísima gente, muchísimas mujeres pensionistas en este país, si no hubiese una sanidad pública, esos pensionistas tendrían que pagarse la sanidad privada. No podrían, se morirían, pero que es así además, ¿no? Si no hubiese un sistema de educación público, pues como pasaba antes en Andalucía, estudiaban los señoritos, y los demás iban al campo, no sabían ni leer ni escribir, y eso fue el mayor atraso de Andalucía. Entonces, para que haya un estado de bienestar, para que haya igualdad entre todos, da igual que sea el hijo de un albañil, el hijo de un jornalero, que al hijo de un banquero, el hijo de un médico, del que sea, ¿no? Que eso es lo que hace. Y desde luego la extrema derecha no va a defender más, ni mucho menos a un jornalero o ese bienestar que tiene que ver un estado de social, ¿no? ¿Hay alguna política urgente que tiene usted en la cabeza en caso de que gane la izquierda para ponerla en marcha de manera urgente? Bueno, en el caso de Andalucía hay dos cosas, ¿no? Lo primero, para devolver esa fortaleza a los servicios públicos, tenemos que volver a contratar a los 8.000 sanitarios. De hecho, va con nombre y apellido en nuestro programa electoral, volver a contratar a los 8.000 sanitarios, que no son solo médicos, son médicos, enfermeras, limpiadoras de hospitales, a esos 8.000 sanitarios que despidió, que dejó de patitas en la calle el señor Moreno Bonilla, y un plan de empleo. Andalucía es la comunidad a nivel de Europa con las tasas de desempleo más dramáticas, empleo, sanidad, educación, es decir, fortalecer todo lo público, sobre todo, ¿no? ¿El resultado del 19 de junio va a marcar el futuro del Frente Amplio que encabeza Yolanda Díaz? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que de alguna manera esto es en Andalucía empieza un poco el Frente Amplio y yo creo que va a ir bien, lógicamente, ¿no? Y va a marcar de alguna manera pues esa situación, esa política, en fin. Y una última pregunta. La coalición en Andalucía no empezó con el mejor pie y, sin embargo, usted no ha perdido la alegría en todo el proceso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra? Porque
yo creo que al final cuando uno tiene la conciencia que lo más importante es ser útil, mira, yo no soy Séneca, no vengo aquí a descubrir la pólvora, yo vengo a poner mi granito de arena. Y esa es lo que tenemos. Si uno si uno viene a la política pensando que tiene que llegar a lo más alto y si no, ya no juega, como no, es decir, pues no juego, no, mire, aquí venimos cada uno a aportar su granito de arena. Y esa es mi opinión y yo voy a estar aportando hasta que vea que sea útil, pues estaré aportando mi granito de arena, ¿no? Por el beneficio de todo. En fin, el que conoce la trayectoria de mi vida sabe que he sido una persona siempre comprometida en la Guardia Civil, he tenido muchos expedientes, en fin, tú lo sabes, ¿no? Y al final siempre es el compromiso y poner tu granito de arena, sin más nada, sin más protagonismo, sin más ego, sin más nada. Hay que estar ahí ya está, en los momentos buenos y sobre todo en los momentos menos buenos. Juan Antonio Delgado, Picoleto, candidato a la provincia de Cádiz, una persona comprometida con la sindicación en la Guardia Civil y una persona alegre. Y hablando de alegría, Juan Antonio, ¿Camarón de la Isla o Rocío Jurado? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Hombre, yo soy más camaronero, ¿no? Porque es que son distintos palos, pero... O depende del momento de la noche. Son dos grandes. Eso es como si decirte Machado o Lorca, que son dos grandes, que no puede dejar uno. Soy más camaronero, es verdad, ¿no? Porque es más difícil, ¿no? Pero también muy de Rocío Jurado, que los dos son de la provincia de Cádiz, claro. Pues que así, con ese reparto equitativo de cariños, nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí en la frontera, toda la suerte este domingo y ojalá sea cierto que de Andalucía sale una referencia para reconstruir esta democracia que sentimos tantas veces amenazada. Muchas gracias, suerte y un abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti y a todos los compañeros de la frontera. Hasta pronto. Muy bueno. El Papa Francisco ha declarado en una entrevista que la invasión de Ucrania por parte de Rusia quizá de alguna manera fue provocada o no evitada. Ya lo dijo Fidel Castro, cuando hubiera un presidente de los Estados Unidos negro y un papa latinoamericano, sonarán las trompetas del apocalipsis y Washington incluso terminará tomándose un ron en La Habana. ¡Qué escándalo! Un papa, el vicario de Cristo en la tierra, desafiando la versión oficial del imperio. Aquí se crucifica poco. Como no faltan fariseos, ya están pidiendo la lapidación inmediata de Jorge Bergoglio por estar a favor de Putin. ¡Ay, estos curas comunistas! De vivir Barrabás en nuestros días, como era un celote y por lo tanto nacionalista y bastante belicoso, además de ser liberado, sería invitado con honores a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid dentro de 15 días. Borrell, seguro, le condecoraría. Y el Papa Francisco, pues a la hoguera por hereje. Lástima que no sea negro. Eso sí, es peronista y jesuita, pero no es lo mismo. ¿A quién se le ocurre decir que detrás de la guerra de Ucrania hay un interés en probar y vender armas? Los más papistas que el Papa se han rasgado las vestiduras y ya lo están crucificando en las tertulias de radio y televisión, por supuesto, de la derecha. ¿Por qué? Pues por rojo, y lo que es peor, por mal cristiano. Vaya pedrada. Comenta el Papa Francisco que antes de empezar la guerra habló con un jefe de Estado y este le expresó su preocupación por cómo se estaba moviendo la OTAN. Según ese mandatario, bastante sabio al parecer y de pocas palabras, están ladrando a las puertas de Rusia y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se les acerque. A mí me suenan palabras, no sé, de Pepe Mujica, pero no lo sabemos. En fin, la verdad es que no hace falta ser jefe del Estado ni demasiado sabio para darse cuenta de esto. ¿Qué haría Estados Unidos si Rusia quisiera instalar una base militar en Canadá o en México? Hay que recordar cómo respondieron cuando la crisis de los misiles de Cuba hace 60 años. Si permitimos que entren misiles nucleares en un país satélite soviético de nuestro hemisferio, las consecuencias diplomáticas podrían ser atroces, impensables. Los rusos intentan demostrar que pueden hacer lo que quieran y que no podemos impedírselo. ¿Pero qué le está pasando a la humanidad?, se pregunta el Papa Francisco, que ha tenido 3 guerras mundiales en un siglo. Pues muy sencillo, que el Dios al que él representa, todo amor y que pone la otra mejilla, ha sido sustituido por el dólar. Por eso crecen los telepredicadores evangelistas, a Dios rogando y con el cazo predicando.
Desaparece el Dios de la compasión, desaparece el Cristo de la resurrección y queda el de la cruz, el del castigo, el de la amenaza. Un Dios cruel y despiadado, que te permite, eso sí, enriquecerte, o al que le pides ayuda para acabar con los que frenan tus apetitos. Esa religión tiene un Sanedrín, que se reúne anualmente en Davos, o en Bilderberg, o en las reuniones de la OTAN, o de la Organización Mundial del Comercio. En esos cónclaves deciden el destino de millones de seres humanos, y no es el Espíritu Santo quien les guía, sino la ambición, el dinero y la falta radical de escrúpulos. ¡Que Dios proteja al Papa Francisco! ¿A quién se le ocurre meterse con los mercaderes del templo? Él, como Papa, sabe muy bien lo que le pasó a Jesucristo, aunque es mejor no ver, dicen algunos, no mires arriba. No vaya a ser que veas las pruebas que nos manda Dios nuestro Señor para saber lo que está ocurriendo. ¿O no nos basta saber que lo que nos contó Julian Assange de lo que hicieron los americanos en Irak es real y una barbaridad? ¿O por qué hasta los socialistas no quieren poner un impuestito a los ricos para que puedan entrar por el ojo de una aguja? ¿O por qué van a misa los que van a votar en Andalucía a una derecha que no tiene compasión alguna? ¿Qué más pruebas necesitáis? Lo pensaremos, ¿sabéis cuándo? Cuando estemos enfermos, cuando estemos desamparados o cuando estemos presos. En fin, hasta la semana que viene, desobedientes.